Shalom amigos, les habla Joseph, director Les Jaim, y usted está escuchando el programa Derech Hashem, El Camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio Es Jaim y el Ministerio Árbol de las Vidas, el árbol en el que fuimos heretados. Le damos una vez más al Todopoderoso gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí con ustedes en PAB 550, como de costumbre, todos los domingos a las 7:30 de la mañana, un programa de media hora que buscamos en ese espacio compartir con ustedes las maravillas que se encuentran en las Sagradas Escrituras y la esperanza mesiánica. Cuán importante es tener en nuestra conciencia la esperanza mesiánica, tener en nuestra conciencia la realidad de que viene un reino de justicia, de que viene un rey justo, que viene de parte de Dios a establecer la justicia en el mundo, a establecer la equidad en el mundo, a eliminar el mal de la tierra, para que los justos puedan vivir en ella para siempre. Ese fue el deseo del Creador cuando hizo la creación y la llamó buena. Eso se encuentra en Génesis 1, cuando habla de cómo el Eterno hizo la tierra y la llamó buena. Y el mismo Simón Kefa, en su segunda carta, en el capítulo 3, dice que esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde reina la justicia. Así que los nazarenos siempre enseñaron que el reino de los cielos es aquí en la tierra. ¿Cuándo será? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Y esta semana, para poder compartir con ustedes en esta media hora todo, prácticamente un resumen de todo lo que estudiamos, esta semana tuvimos varios estudios, entre ellos el jueves pasado tuvimos la oportunidad de conversar un poco sobre el tema como los días de Noé. Se encuentra en nuestra página web la enseñanza. Usted puede entrar al caminoennazareno.com y en la sección de estudios nazareno va a encontrar esa enseñanza que se llama como los días de Noé. Eso se encuentra en el capítulo 24, versículo 37, donde algunas personas han interpretado ese versículo como queriendo decir que Yeshua se está refiriendo que así como descendieron ángeles en aquel tiempo, como se entiende en la tradición, basado en el capítulo 6 de Génesis, en este tiempo sucederá lo mismo, pero no es así. Yeshua se está refiriendo a esos tiempos, cómo las personas vivían, se adaptaron a un mundo violento y vivían como si nada fuera a suceder. Yeshua dice que la venida del Mesías va a suceder igual como en los días de Noé. Las personas van a vivir la vida como si nada fuera nunca a cambiar. La maldad va a seguir aumentando y cuando llegue el tiempo de cerrar el arca, como sucedió con Noé, así sucederá en la venida del Mesías, los tomará todo por sorpresa. Y tuvimos la oportunidad de hablar de ese tema, donde Yeshua va a responder tres preguntas que le están haciendo sus discípulos. Yeshua está en un discurso en Jerusalén, el último discurso que le está dando antes de ser llevado al madero injustamente. Y en el capítulo 23, él está hablando de los que se sientan en la cátedra de Moisés, que son los que se supone que sean guías de ciegos. Y en el versículo 37 lanza un lamento sobre Jerusalén. Le dice a Jerusalén, 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 que mata a los profetas y apedreas a los que te han sido enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa es dejada desolada. Esas palabras de Yeshua significan que el templo sería destruido. Esta casa será desolada. Porque os digo que desde ahora en adelante de ningún modo me veréis hasta que diga bendito el que viene en el nombre del Eterno. Así que Yeshua dice dos cosas importantes. Bueno, dice tres. Primero, que él hizo lo que el Eterno le encomendó. Juntar a los hijos, como la gallina junta a sus polluelos, a los hijos del Altísimo, reunirlos y llevarlos al camino bueno, pero no quisieron. Y por consecuencia de eso, la casa, que representa el santo templo de ese entonces, el segundo templo, en el tiempo del primer siglo, podemos decirlo así, iba a ser desolada, iba a ser destruida. Y a la misma vez no volverían a ver más al Mesías hasta que le den la bienvenida. Eso es lo que significa bendito el que viene en el nombre del Eterno, hasta que los reciban. Eso significa que Yeshua está reconociendo que a él no lo recibieron. Y si no recibieron al mensajero del pacto, pues están rechazando al que lo envió. Por consiguiente, el que lo envió, que es el que vive en la casa, va a abandonar la casa. Esa es toda la idea que está presentando el Santo Mesías en ese texto. Y él está saliendo del recinto del templo cuando los discípulos se le acercan y le muestran las edificaciones, que son las mejoras que le hizo Herodes al templo en ese periodo de tiempo. Y él toma la palabra y le dice, ¿ves todas estas cosas?
de cierto les digo que de ninguna manera van a quedar piedra sobre piedra que no sea totalmente derribada. Es decir, que está ratificando lo que él dice en el versículo 38 del capítulo 23. La casa será desolada. Y entonces se van al monte de los olivos, como dice el versículo 3 del capítulo 24, y los discípulos en privados le dicen, dinos, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo será qué? Bueno, es la pregunta que debemos hacernos. Obviamente se está refiriendo a la destrucción del templo. ¿Por qué? Porque en el versículo 2 se está hablando de la destrucción del templo. Pero escuche bien, Yeshua se está refiriendo a la destrucción del segundo templo. Eso es bien importante. Capítulo 24 de Mateo se ha utilizado mucho para enseñar escatología en orden cronológico sin tomar en cuenta la narración y el tiempo que se está hablando. A Yeshua le están preguntando, dinos, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo se destruirá el santuario? ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿Por qué le hacen esa pregunta también? Porque en el versículo 39 del capítulo 23, él está diciendo, de ningún modo me vas a ver hasta que diga bendito el que viene en nombre del Eterno. Es decir, hasta tanto ustedes me den la bienvenida, yo no me voy a aparecer otra vez. Y la tercera pregunta es, ¿cuál es la consumación de la era? ¿Por qué le incluyen también esta pregunta? Yeshua siempre trajo un mensaje que giraba alrededor del Malhut Hashamayim. Malhut Hashamayim, una palabra hebrea que significa el reino de los cielos. Y el Malhut Hashamayim no es otra cosa, amigos, que el reino de Dios en la tierra. Incluso, usted va a haber leído en el libro de Revelaciones que Yeshua dice que el que venza se sentará con él en el trono como él se sentó en el trono de su padre. Y muchas personas interpretan eso como sentarse en el trono del Padre en el cielo. Sin embargo, o sea, el mismo Salmo 110 dice que el Mesías está sentado a la diestra del Eterno, así que no está en el trono del Eterno. ¿Qué significa eso? Si abandonamos el estudio del Tanaj, lo que usted conoce como el Antiguo Testamento, muchas de las cosas que enseña Yeshua no tienen sentido a nuestros ojos. Muchas de las cosas que enseñan los apóstoles se pierden ante nuestra vista. En el capítulo 29 de Primera de Crónicas encontramos evidencia de cómo Salomón se sienta como rey en el trono del Eterno, en lugar de David su padre. Eso se encuentra en el versículo 23, cuando David está dando ese gran discurso de reconocimiento, de grandeza al Creador. Dice el versículo 23, y se sentó Salomón como rey en el trono de el Eterno. Cuando digo el Eterno me refiero al nombre sagrado. Si usted tiene una Biblia Reina Valera va a decir Jehová. Obviamente nosotros no decimos Jehová porque la Yud no suena como J. Pero cuando usted escuche la palabra del Eterno, referimos al nombre de Dios. Y dice que Salomón se sentó como rey en el trono del Eterno en lugar de David su padre, y fue prosperado y lo obedeció todo Israel, dice el versículo 23. Así que a los ojos de un israelita, un judío de la época del segundo templo, el trono del Eterno es el trono de la monarquía. El Mesías vino a anunciar el Malhut Hashamayim, el reino de los cielos, que significaba a los ojos de ellos la restauración del dominio de Dios sobre el pueblo. El pueblo estaba siendo dominado por Roma. Así que era el mensaje del Mesías era un mensaje mesianista, escatológico. Ahora, los profetas profetizaron que además del reino de Dios ser en la tierra de Israel, este reino se expandiría en el mundo entero. Es decir, que el mundo entero estaría bajo el gobierno absoluto del Creador, quien estaría representándolo a él, el que se sienta en su trono en la tierra, que sería un descendiente de David, como el Eterno prometió a través del pacto de David que hizo, como aparece en el libro de Primera de Samuel. Y esto es bien importante porque entonces los profetas están profetizando que el Mesías, quien es el representante de Dios en la tierra, su reino, que es el reino de Dios en la tierra, sería en todo el mundo. Las naciones obedecerán al Mesías. Esa es la idea que los profetas presentan. Por tanto, el Malhut Hashamayim, el reino de los cielos que comienza a anunciar el Mesías, es esa era mesiánica que los profetas anuncian que no solamente afectaría a Israel y a Jerusalén, la capital de Israel, sino que también afectaría al mundo entero. Por consiguiente, cuando encontramos al Santo Maestro hablar del reino de los cielos, está hablando de ese tiempo. ¿Cuándo ese tiempo vendría? Ahora, él da muchas parábolas que enseñan sobre esa idea del reino de los cielos, que nos arrojan luz
de cómo uno puede entrar en él. Incluso esa famosa expresión de Pablo de Tarso en Romanos, que él dice, si confiesas con tu boca que Yeshua es el Señor y que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo, que utilizamos hoy en día como la confesión de fe. En el tiempo de Pablo de Tarso era una confesión de alianza, donde, para los gentiles de ese entonces, el César, que se llamaba a sí mismo el divino César y el salvador de todos, no era el que los iba a salvar a ellos, sino aquel que venía del linaje de David, un judío que viene de parte de Dios. Y él, Pablo de Tarso, cuando dice, confiesas que Yeshua es el Señor, está diciendo, si confiesas que Yeshua es el amo, que no es el César el amo, porque en ese entonces había que jurarle lealtad al César, vas a ser salvo. ¿Qué significa vas a ser salvo? Vas a participar del reino por venir. Y por eso es que él dice, ¿y crees que Dios lo resucitó entre los muertos? Serás salvo. ¿Por qué hay que creer en la resurrección de los muertos? Porque el reino del Mesías podría venir en cualquier momento y como no sabemos cuándo viene, muy probablemente muchos habrán muerto. Y para poder participar de él hay que creer en la resurrección de los muertos. Estas son las ideas que están en las escrituras que se han perdido a lo largo de los tiempos. ¿Por qué? Porque hemos sacado el Tanaj, el Antiguo Testamento, de nuestros estudios y al sacarlo de nuestros estudios hemos reinterpretado las enseñanzas de Yeshua y sus discípulos. Entonces Yeshua va a responder 3 preguntas. Número 1, ¿cuándo será destruido el templo? Número 2, ¿cuál es la señal de su retorno? Número 3, ¿cuándo será la consumación de la era? ¿De cuál era? La era del dominio de las naciones al dominio del reino de Dios. Y el Mesías va a responder esas 3 preguntas en el capítulo 24, pero amigos, no lo va a responder en orden cronológico. Si usted espera que el Mesías va a responder esas 3 preguntas en orden cronológico, se va a topar con la sorpresa de que él no está hablando en orden cronológico. ¿Por qué? Porque es en el versículo 15 del capítulo 24 donde él va a responder la primera pregunta. ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo será qué? La destrucción del templo. Él dice, cuando veas la abominación de la desolación dicha por el profeta Daniel puesta en el lugar santo, el que esté leyendo entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no baje para tomar lo de su casa, el que esté en el campo no regrese a tomar su capa, mas hay de las que estén en cinta y de las que estén amamantando en aquellos días, orad por tanto para que vuestra huida no sea en invierno ni en Shabbat. ¿A quién le está hablando? A la generación del segundo templo. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Muy interesante eso. El Mesías dice que cuando eso ocurra, no habrá una gran tribulación para el pueblo que no se volverá a repetir, dice él mismo. Por eso es que tenemos que ver a quién le vamos a creer, al testimonio de los discípulos o a lo que la gente inventa por reinterpretar los textos sin tomar en cuenta el tiempo y la audiencia y lo que se está hablando. El maestro dice que en ese entonces, cuando ocurra esa abominación, que ocurrió, si no lo sabía, hay que leer la historia, le invito a leer el libro de Flavio Josefo, que Flavio Josefo registra un tiempo donde Jerusalén fue rodeada por el ejército romano, se cometió una gran abominación en el lugar del santuario y fue destruida y hubo una gran matanza de judíos y muchos fueron llevados como esclavos, fueron vendidos como esclavos, mujeres fueron muertas, los niños también. Fue un tiempo asqueroso, por decirlo en lenguaje de dolor. Y Yeshua dijo que ese iba a ser un tiempo de gran tribulación para ese pueblo. Y dijo que no volvería a ocurrir eso. Así que si usted está esperando, porque le enseñaron escatológicamente una teología que no se ajusta a la enseñanza que aparece en los textos, usted está esperando la reconstrucción de un tercer templo para que vuelva a ocurrir esto que dice el Mesías le está diciendo a sus discípulos que después que ocurra esa gran tribulación que ocurrió, lea Flavio Josefo, no volverá a ocurrir otra vez. Ahora, si usted no le cree al Mesías y cree mejor a lo que dicen otras personas, pues es decisión suya. Y dice el maestro que si aquellos días no hubieran sido acortados, ninguna carne sería salva. Hubieran exterminado a todos los judíos de esa generación. Pero por causa de los escogidos,
aquellos días serán acortados. ¿Y quiénes eran los escogidos? Los justos, los que habían sido llamados el Mesías para caminar el camino bueno. El Mesías está respondiendo 3 preguntas en este capítulo, que si no tomamos en cuenta esas 3 preguntas, vamos a tomar de forma aislada la interpretación de los textos y vamos a hacer una mala escatología de los tiempos del fin. Ahora, el Mesías habló del Malhut HaShamayim todo el tiempo que se manifestó en la tierra de Israel, el reino de los cielos. Dio 2 parábolas. Una de ellas es la fiesta de bodas que se encuentra en Mateo 22, que es antes del capítulo 24 y 23, donde en el discurso de la fiesta de bodas él habla de cómo el rey, que alude al santo bendito sea, envía a diferentes siervos a llamar a los invitados a la fiesta de bodas, que se refiere al banquete mesiánico, al reino divino en la tierra, y las personas rechazaron esa invitación. Y el Mesías, por medio de esa parábola, anuncia que la ciudad iba a ser destruida por causa del rechazo de la invitación. Vas a encontrar que dice, entonces el rey se enfureció y enviando su ejército destruyó a aquellos hombres homicidas y prendió fuego a la ciudad. Así que esta parábola, que fue colocada aquí por Mateo, el Mesías está anticipando que ocurriría la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué? Porque se les llamó a regresar, a entrar al Malhut HaShamayim, al reino de los cielos, que es participar de la era mesiánica, pero para participar de eso, en el caso del judío, tenía que hacer arrepentimiento por violación al pacto. Lea el libro de los Hechos, como Simón Kefa, Pedro, en su discurso, le dice a los que estaban allí presentes, ustedes mataron al santo y al justo por ignorancia. Y dice él, dice, y ahora sé, hermanos, capítulo 3, versículo 17, que lo hiciste por ignorancia, como también vuestros gobernantes. Pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su ungido había de padecer. Por tanto, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, porque para que de la faz del Señor vengan tiempos de refrigerio espiritual y envíe a Yeshua el Mesías, que os fue anunciado de antemano. Y ¿a quién Pedro le está diciendo eso? Pedro está hablándole a los judíos de su generación, porque él está en Jerusalén. Y le está diciendo, ustedes mataron al Mesías por ignorancia. Los gobernantes también participaron de eso. Lo hicieron por absoluta ignorancia. Pero con esa ignorancia se cumplió lo que el Eterno había predicho, que su ungido había de padecer. Ahora ustedes, que son los hijos del pacto, tienen que arrepentirse y regresar al Eterno, convertirse, es la palabra hebrea teshuvah, que significa retornar, retornar a Dios, para que los pecados de ustedes sean borrados, sus transgresiones. Y así vengan los tiempos de refrigerio que el Eterno anunció en la Torá que vendría sobre el pueblo si andaban en sus caminos. Y dice Simón Kefa, y envía a Yeshua el Mesías, el retorno del Mesías. ¿Para qué? Para establecer la era mesiánica, establecer la era de paz y de justicia. Así que en esta parábola de la fiesta de bodas que Yeshua está dando, habla de cómo se rechazó la invitación al Malhut HaShamayim, al reino de los cielos, y como consecuencia de eso, se invitan a los que no habían sido primero invitados. Que dice el versículo 8, después dijo a su siervo, la boda la verdad está preparada, pero los invitados eran indignos, no eran dignos. Así que vayan a las encrucijadas, a los campos, llamad a la fiesta de boda cuanta persona encuentre. Está diciendo Yeshua aquí con esta parábola que se van a invitar las naciones también a la fiesta de boda. Por eso usted va a encontrar que Pablo de Tarso enseña en Romanos que hubo un endurecimiento parcial de Israel para que entren los gentiles, pero que después todo Israel será salvo. Así que si usted escucha alguna teología que le dice a usted que Dios ha desechado a Israel y que ahora la novia de Cristo es la iglesia gentil, lea a Pablo de Tarso. Pablo de Tarso dice, ten mucho cuidado, no te jactes, porque tú también puedes ser desgajado. ¿Dónde fueron injertados los gentiles? A ese árbol que representa la congregación de Israel. ¿Cómo lee en Efesios? En Efesios dice, ustedes son conciudadanos, miembros de la familia de Dios, coherederos juntamente con el Mesías.
Cuando hablamos de Israel nos referimos, como Pablo de Tarso dice, al Israel de Dios, a los justos, a los que esperan el reino de justicia. Y en esta parábola, la fiesta de boda, Yeshua dice que se va a invitar a todo el mundo, pero lo interesante de esta parábola de Yeshua es que Yeshua dice que cuando llegó el momento del banquete, el banquete mesiánico, la fiesta de bodas, estaban todos los invitados allí y el rey, que alude al santo bendito sea, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que es el Dios de nuestro Señor Yeshua el Mesías, como dice el libro de Revelaciones. Cuando el rey entró a ver los invitados, vio allí un hombre no vestido con traje de boda, es decir, no tenía vestiduras adecuadas. Y él le pregunta, amigo, ¿cómo entraste aquí sin boda, sin ropa, sin traje de boda? Pero él enmudeció, dice la parábola. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atalo de pies y manos y echarlo a la oscuridad de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, dice el maestro, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Lo interesante de esta parábola es que ese que no tiene la vestidura adecuada son de los que se invitaron de los de afuera, que eran buenos o malos, los invitó a todos. Hay una invitación a todos. Pero solo puede entrar al gran banquete mesiánico el que tiene las vestiduras adecuadas. ¿Y qué son esas vestiduras? Usted podría decirme, Joseph, ¿y cómo me visto para poder participar de esa era de justicia? Amigo, yo sé que lo que estoy diciendo parece un cuento de hadas. Pues cuántos años hemos escuchado decir, el Mesías viene, y el Mesías no regresa. Pero bien lo dijo Simón Kefa, Dios no tarda en cumplir su promesa, sino que Él desea que todos procedan al arrepentimiento y Él va de la mano con esta parábola. Se invitaron a los buenos y a los malos. Están todos invitados. ¿Quieres participar de Él? Tienes que vestirte con las vestiduras adecuadas. No es solamente decir, llamar al Mesías Señor, Señor, la apertura al reino mesiánico, sino que hay que hacer también la voluntad del Padre que está en los cielos. Y es interesante que en esta parábola el rey es el que va a inspeccionar a los invitados, no es el hijo. ¿Por qué el rey es el que va a ver los invitados cómo están vestidos y no el hijo? Porque el rey fue el que dio las leyes divinas. Y el rey es el que establece los estándares para su reino. El reino que le va a dar a su hijo. Incluso lo vas a encontrar en el capítulo 22 de Mateo, versículo 2. El reino de los cielos fue hecho semejante a cierto rey que hizo la fiesta de boda para su hijo. ¿Quién es ese rey? El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quién es ese hijo? El Mesías Yeshua. Y es interesante encontrar que el santo Mesías, en una de sus enseñanzas, y vamos a buscarlo aquí para ir aprovechando los minutos que nos quedan, dice en el capítulo 7 de Mateos, no todo el que me dice Señor, Señor, y Señor, Señor significa amo, amo, no todo el que me llama a mí amo, y si usted llama al Mesías amo, usted está diciendo que usted es siervo, entrará en el reino de los cielos, entrará en el reino mesiánico, es lo que significa eso. Pues ya le mostré por el texto de Crónicas que el trono del Eterno es el trono de Israel. Si no, dice el Mesías, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Pero cuál es la voluntad del Padre? Si el rey en la parábola de la fiesta de boda es el quien va a inspeccionar a los invitados y sus vestiduras, y él es el que sabe cómo debe estar adecuadamente vestida una persona, por eso que encontró una persona que no estaba con las vestiduras adecuadas para estar y lo sacó. ¿Cómo entonces nos vestimos? ¿Qué vestiduras son esas? ¿Dónde encuentro la instrucción que me enseñe a mí a vestirme adecuadamente para la fiesta de boda? Mire qué interesante. Todos fueron invitados, pero encontraron a uno que aunque entró, no tenía vestiduras adecuadas, no podía permanecer allí. Esto nos enseña que esa idea de el simple hecho de usted decir, Yeshua, tú eres mi Señor y serás salvo, la confesión de fe, no es el fin en sí mismo, sino la puerta. La puerta de invitación. Doblar tus rodillas ante el Mesías y confesar que Él es el amo y creer en la resurrección de los muertos es la puerta para esa era. Pero hay que vestirse adecuadamente.
Y el Santo Maestro lo dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero ¿qué es hacer la voluntad del Padre? Y esto es bien interesante porque si miras el versículo 22 y 23, el Mesías dice algo muy interesante. Dice, muchos aquel día me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. ¿No echamos espíritus inmundos en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Es decir, que hicieron muchas señales esas personas. Y le menciono esto a ustedes para que ustedes puedan tomar en consideración el ir detrás de estas personas que se llaman pseudoprofetas y se ponen a hacer cosas muy interesantes que usted piensa que es poder de Dios. El maestro en el versículo 23 dice, entonces les diré, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué relación tiene hacer maldad con la voluntad del Padre? ¿Dónde encontramos la voluntad del Padre, amigo? No es casualidad que en el capítulo 15 del libro de los Hechos, los discípulos entran en un discurso de qué vamos a hacer con los gentiles que se están uniendo a la fe. Algunos decían, hay que circuncidarlos y obligarlos a guardar la Torá de Moisés. Escuche bien, obligarlos a guardar la Torá de Moisés. Circuncidarlos y obligarlos a guardar la Torá de Moisés. Y los discípulos dicen que no hay que obligarlos. Denle estas leyes, que son leyes de pureza, y que escuchen a Moisés. Es interesante. Unos opinaban que había que obligarlos. Si hay una invitación a una boda, la decisión es suya, si va o no. No es obligatorio. Por consiguiente, ¿por qué vamos a obligarlo a usted a vestirse con las vestiduras de la boda? Es decisión suya. Por eso es que los discípulos, entendiendo las enseñanzas del maestro, dicen, vamos a enseñarle a guardar primero estas leyes, que se encuentran en la Torá, en el Pentateuco, y después dicen, porque Moisés tiene quien lo enseñe. Así que los invitados de la boda van a escuchar a Moisés y ellos van a decidir si se visten o no para la boda, porque la voluntad del Eterno está expresada en el Pentateuco, en la Torá del Eterno. Y como dice el Santo Maestro en el capítulo 17 de Juan, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, en el momento que Jesús el Mesías dijo eso, amigo, el Nuevo Testamento no existía. Bueno, no tengo tiempo para más. Le doy gracias al Todopoderoso por este espacio que me da con ustedes. Espero la semana próxima estar nuevamente con ustedes, compartiendo las riquezas que se encuentran en la Sagrada Escritura. Y si usted quiere aprender a vestirse para el banquete de boda, entra a nuestra página web, elcaminoennazareno.com. Allí encontrará diversidad de enseñanza que le enseñará el camino de Dios. Le hablo Joseph. Nos vemos la próxima. Shalom.